la charla de hoy, como estaba diciendo, es alimentación nutritiva en situaciones de ansiedad y la presenta Natalia Rojas Vallejo. Ella es psicóloga uniandina, es máster en psicología clínica con énfasis en logoterapia y análisis existencial. Asimismo, tiene un máster en intervención psicológica en trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad y en terapia breve estratégica. Ella cuenta con 7 años de experiencia en trabajo con adolescentes en área de personalidad, sentido de vida, adicciones y alimentación. Entonces le damos la bienvenida a Natalia y te doy el control para que empieces la presentación. Perfecto, buenas tardes a todos. Quisiera primero confirmar que me están escuchando. Si alguien me podría... Sí, te escuchamos. Listo. Entonces regálenme un segundito. Perfecto, porque estoy subiendo entonces la presentación para que podamos empezar en unos minuticos. Perfecto, ¿me confirman si también ya está viendo la presentación? Sí. Listo, buenísimo. Entonces, si les parece, simplemente les voy a ir contando un poquito como de qué se trata esta charla, esperando 1 o 2 minuticos que entren el resto de personas que estamos esperando. Y es simplemente pues entender que en este momento se nos vienen muchos retos como comunidad y una de estas también es poder apoyarnos y la transmisión un poco del conocimiento. Y creo que pues tanto uniandinos como psicoandinos ha hecho esta jornada como para poder que todos tengamos como diferentes estrategias en este momento y de alguna manera también sentirnos acompañados. El día de hoy entonces es sobre alimentación. Quisiera simplemente hacer un énfasis, yo no soy nutricionista, pero digamos que he estudiado este tema desde la parte psicológica que hay detrás, ¿no? Que muchas veces las decisiones no las tomamos desde un lugar necesariamente racional, sino desde otro lugar que muchas veces no entendemos. Y entonces quisiera empezar también, pues como contextualizando que la charla de hoy puntualmente la vamos a ver a la luz de la ansiedad, ¿no? Que es una sensación humana a la que de alguna manera estamos expuestos todas las personas y sobre todo en este momento que se nos viene mucha incertidumbre y que están pasando cosas a nivel personal, individual y colectivo, donde más tenemos que, por así decirlo, poner el ojito para saber cómo gestionarlo. Y por rápidamente, ¿qué es esto? ¿No? ¿Que la ansiedad qué es? Es una señal de alerta y como tal la deberíamos mirar, reconocer, casi que agradecer, porque de alguna manera hoy, además de que es normal de que nos esté pasando a todos, que tengamos cierto grado de ansiedad, de alguna manera no tenerlo nos quitaría como la posibilidad de saber cómo actuar en diferentes momentos. Y lo otro, ¿no? Que generalmente cuando llega esta sensación que para la mayoría de personas es muy incómoda, la primera sensación o la primera tendencia es querer quitársela. Y pues bueno, ahí el lado negativo del asunto es que no se puede. La ansiedad no se puede quitar, la tenemos que de alguna manera gestionar o tenemos que transitarla para que podamos como tener diferentes alternativas. ¿Vale? Perdón, les pediría el favor, hay algunos micrófonos prendidos para que por favor confirmen de que no sea el suyo. Y entonces seguimos. Nuestros temas de hoy, perdónenme. María Luisa, perdóname, es que no me pasa la presentación. Con la flechita en el sobre la pantalla. Sí. Pero antes sí me está dejando, listo. Ya. Entonces, estos van a ser rápidamente los temas que vamos a tratar, cuáles son los tipos de hambre. Les voy a hacer un pequeño cuestionario para saber si comemos de manera intuitiva. Digamos que esto, pensado en que si primero les cuento cómo sería hacerlo,
Ya les estaría dando como un poco los tips. Simplemente es un cuestionario supremamente fácil, no tienen que anotar mayor cosa. La diferencia entre hambre emocional y fisiológica, que es la que más tenemos que tener ahorita presente, ¿no? Que es la tendencia, digamos, como a confundir un poco las dos. El cuarto punto sería si funcionan realmente las dietas, sobre todo enmarcado en cómo la alimentación intuitiva no es una dieta. Y sobre de pronto como las personitas que estén en este momento considerando que esto es lo que tienen que hacer en este momento, ¿no? Cuidarse, hacer dieta, cierto tipo de alimentos, darles unas herramientas para eso. Y por último, entonces, entrar al terreno de qué es la alimentación intuitiva y lo que podríamos llamar una alimentación normal. Perfecto, entonces empezamos. ¿Cuáles son los tipos de hambre y por qué es mi interés, digamos, empezar la charla de este lugar? Es que entender que hay muchos. Y asimismo eso nos permite de alguna manera cuestionarnos primero si todos estos tipos de hambre que tenemos los seres humanos están siendo satisfechos en un momento puntual. Entonces, podemos ver, ¿no? ¿Quién no ha sentido como ganas de comer simplemente con ver un plato, ¿no? Hay una cosa que se llama como comer por los ojos, que lo hablamos casi que coloquialmente, y ese es uno de los tipos de hambre. Jan Chosen es una pediatra de Harvard que hizo, digamos, que este programa de entender los 7 tipos diferentes de hambre para contextualizar el comer conscientemente. Dado que no podemos comer conscientemente si no sabemos, digamos, como las particularidades de lo que es comer y todos los sentidos que están implicados. Entonces, como les decía, el sentido de la vista, digamos que es el más potente y muchas veces es uno de los más desestimados, ya que o por pereza o por las características personales de cada uno, digamos que no necesariamente le ponemos tanta atención. Tenemos esta segunda, que es el hambre por los olores, por los gustos, de alguna manera por la exploración, en donde también las papilas gustativas empiezan a jugar un papel bastante importante. Así, digamos, el sentido del olor es uno de los más viejos, por así decirlo, que tenemos el ser humano. Podemos recordar olores de nuestra infancia y es importante que a la hora de querer alimentarnos estemos como teniendo en cuenta todos estos, como estos valores para agregarle aún más valor al plato o a ese momento en que estemos pues teniendo. El tercero es el hambre de sabores nuevos. Esto es una característica que también hay que tener en cuenta porque si comemos siempre lo mismo vamos a aburrirnos. Y asimismo, para las personas que tienden a comer de más o a no lograr como escuchar intuitivamente cuáles son sus señales de saciedad, puede que también el percibir sabores nuevos o el estar picoteando diferentes comidas pueda generar de alguna manera que se renueva nuevamente la sensación de querer comer más o de querer buscar más alimentos porque no se sacia rápidamente. Es como si el primer bocado sintiera mucho y luego se va perdiendo fuerza a la hora de que vayamos ingiriendo más alimentos. Este de acá abajo es el hambre de estómago, es puro el hambre física, que ya la veremos un poquito más adelante, creo que esa es una de las que más tenemos que poner atención, porque generalmente es la que más desestimamos. Nos estamos acostumbrando a comer más por horarios, por en qué momento tengo para esto, para lo otro, y no respetando un poco esta hambre física que pues la invitación sería a valorarla un poco más. Esta de acá abajo se llama el hambre celular, que no tiene que ver con el momento físico-biológico, sino más con los nutrientes y con si de alguna manera el cuerpo, por así decirlo, ve que le hace falta algo, el cuerpo no lo va a pedir y el cuerpo tiene una sabiduría de hacerlo. Entonces muchas veces, digamos, si queremos algo salado, si queremos algo dulce, a veces creemos que simplemente puede ser más, digamos, como un antojo, pero podría ser obedecer a que nuestro cuerpo nutricionalmente nos está diciendo cosas. Por acá arriba tenemos el hambre cerebral o el hambre mental, que realmente son nuestras decisiones
si tomamos buenas, como en esta categoría, cuando categorizamos diferentes alimentos como buenos o malos. Se lo retomaremos más adelante. Y por último, el hambre emocional, que también pues esta autora lo complementa con el hambre social, ¿no? De alguna manera satisfacer, de alguna manera la comida juega un rol que no solamente es nutritivo, ¿no? Pues en nosotros mismos, y es el rol de compartir, el rol de estar con otros. Y también el emocional, que ya lo veremos más adelante, que es cómo gestionamos nuestras emociones. Vale, entonces, como les decía, no me quisiera demorar mucho tiempo acá, debido a que, bueno, el tiempo es uno de los recursos más valiosos en este momento. Simplemente son unas preguntitas, la respuesta se responde de sí o no, y son 3 slides diferentes. 5 preguntas en cada una, y ustedes se tienen que responder sí o no. Y estos, digamos, que terminan siendo los pilares de qué sería comer intuitivamente. Entonces, el primero es el permiso incondicional para comer, ¿no? Y las preguntas que le haría a cada uno, por favor, pues es para sí mismo, pregúntense si realmente sí se lo permite. Entonces, ¿trato de evitar ciertas comidas altas en grasas, carbohidratos o calorías? ¿Sí o no? Si tengo algún antojo de cierta comida, ¿no me permito tenerla? Si sigo reglas alimenticias de dietas que dictan qué, cómo y cuándo comer. Me enojo conmigo mismo por comer algo poco saludable. Tengo prohibido comidas que no me permito comer. Simplemente, si hay alguna de esas 5 características que acabo de mencionar que circulan como sí, es simplemente para que tengan un poquito el ojito presente. La segunda área sería comer por razones emocionales más que físicas. Entonces, a veces me encuentro comiendo cuando siento emociones como ansiedad, tristeza o estar deprimido, así no tenga hambre física. Me encuentro comiendo cuando estoy aburrido, incluso cuando no tengo hambre física. No puedo parar de comer cuando me siento saciado. Me encuentro comiendo cuando me siento solo, incluso cuando no tengo hambre física. Uso la comida para ayudar a calmar mis emociones negativas. Y la última es, me encuentro comiendo cuando estoy estresado, incluso cuando no tengo hambre física. Y avísenme, sé que estoy corriendo un poquito, pero avísenme si necesitan un poquito más de tiempo para irnos a esta tercera parte. Yo no alcancé la primera. ¿Quieres que me devuelva la primera? Sí, por favor. Vale. Si tratamos de evitar ciertas comidas, si nos permitimos antojos, si sigo reglas estrictas a la hora de comer, si me enojo conmigo mismo cuando como cosas que considero poco saludables, o si me prohíbo ciertas comidas. ¿Vale? Y voy entonces al tercero. El tercer pilar es la confianza en mi hambre interna o en las señales de saciedad, ¿no? Entonces, tengo que definir sí o no a las siguientes características. No puedo decidir cuando estoy un poco lleno, si me cuesta o no me cuesta. No puedo decir cuando estoy un poco hambriento. No confío en mi cuerpo para decirme cuándo comer. No confío en mi cuerpo para decirme qué comer. No confío en mi cuerpo para decirme cuánto comer. Y la última es cuando estoy comiendo, no puedo decir cuándo me estoy llenando. Digamos que estas 6 características nos hablan si de alguna manera escuchamos nuestra hambre fisiológica o nos fue. Vale, acá hay una personita que me está diciendo que no me escucha. ¿El resto sí me está escuchando? Algo.
Vale, me están pidiendo que ponga un segundo la segunda. Entiendo que puede ser un poco extraño cogerlos medio a mansalva y ponerles un cuestionario de este estilo, pero quería empezar desde este lugar, es porque muchas veces cuando nos dan la información de cierta manera, podemos como interpretarla diferente. Este cuestionario simplemente se califica y es que si tenemos muchos sí, tenemos que mirar cómo está siendo nuestra relación con la comida, ¿vale? Y en las tres categorías diferentes, si tenemos más sís en el 1, más sís en el 2 o más sís en el 3, es cada uno de los pilares de alimentación intuitiva que tendríamos que trabajar o que reforzar, ¿vale? Entonces, ahora sí, les boto las respuestas un poco para tener como la conceptualización de algunas cosas. Porque en este momento voy a hablar sobre cómo diferenciar cuando estoy sintiendo hambre emocional o cuando estoy sintiendo hambre física. Sobre todo porque en este momento de angustia tenemos que entender de alguna manera que comer ansiosamente no necesariamente es malo. La comida ha sido una estrategia que todos los seres humanos hemos podido acudir para gestionar nuestras emociones. Digamos que lo que tendríamos que definir es si lo hacemos conscientemente o no. En momentos de ansiedad, en momentos de dificultad, podemos tener diferentes estrategias. Hay personas que les funciona hablar, hay personas que les funciona de alguna manera escribir, hay otras personas que les funcionan es hacer ejercicio, y comer tan solo es una de estas alternativas o estrategias. Digamos que de entrada quisiera hacerles como la invitación a que no la castiguemos, que es lo que a veces tiende a pasar. Comer emocionalmente es tan solo una acción, que sí tenemos que tener en cuenta, que si cada vez que estamos en malestar y cada vez que tenemos alguna ansiedad la gestionamos a través de la comida, eso sí va a ser algo que nos va a generar dificultad, ¿vale? Entonces, el hambre emocional, ¿no? El hambre emocional, y por eso le puse como esta infografía del fueguito, es repentina, llega urgente, uno no se da cuenta en qué momento le llegó esa sensación y ya está. Y generalmente es de comidas específicas, como que cuando llega no es tengo hambre simplemente, sino uff, qué rico este brownie, o hay personas que se les van más por temas como de grasas, ¿saben? Como unas papas a la francesa, etcétera. Entonces generalmente buscan con mucha especificidad algo, que entonces ese lo podríamos llamar como un antojo, que no necesariamente es hambre, pero a veces nos tendemos a confundir. Otra característica del hambre emocional es que no se satisface al estar llenos. Como que curiosamente termina siendo un saquito donde entre más le metemos, en este caso comida, más sensación de vacío tenemos. Entonces ya voy por el segundo crepe, después voy por sándwiches y como que la sensación no se va, porque la sensación no se sacia con comida, así digamos que es la manera como la queramos de alguna manera manejar. Y la otra particularidad del hambre emocional es que generalmente viene asociada con sentimientos negativos al finalizar. Las personas se culpabilizan, se arrepienten, después quedan o muy llenos físicamente, digamos como que hay una característica, es que la ansiedad tampoco llega a nivel emocional, ¿no? Es como si estuviéramos una y otra vez llenar algo que no obedece a comida con comida. Y por otro lado, ¿cuál sí sería el hambre física? El hambre física generalmente es gradual y paulatina. Uno puede irse dando cuenta poquito a poquito que va teniendo algunas señales. Claro, hago la aclaración o el paréntesis. Para personitas que hemos tenido rollos con la comida, a veces detectarla es difícil porque nos hemos engañado muchas veces y hemos aprendido como hacerle trampa, por así decirlo. Entonces, si empieza a llegar esta hambre física, tenemos el truquito de no, tomo un vaso de agua o como un poquito de maní para intentar engañar esa hambre física y no querer que esta llegue. El hambre física puede hacerse esperar. Digamos que no tiene esta característica como de llegar tan intempestivamente. Está abierta a diferentes opciones. Por supuesto, entre más le gusten a uno, ciertas van a ser más fuertes, pero digamos que cualquier tipo de alimento puede llegar en ese momento.
tiende a acabarse al estar satisfecho y no genera sentimientos negativos. De alguna manera, si no jugamos con ella, entre comillas, como que si tratamos de ser muy puristas, de aprender a reconocerlas, ella llega, se sacia y se va, ¿vale? Entonces, volviendo como al paralelo, ¿no? El hambre emocional, ¿qué tiende a pasar o con qué sensaciones tiende a estar relacionadas, ¿no? Con aburrimiento, con tristeza, con ansiedad, con sensación de soledad, o a veces esta sensación de yo no sé qué me pasa, entonces voy y me voy a comer. Como que en vez de gestionar esas emociones, lo que hago es utilizar la comida como apalancamiento. Lo que termina generando un círculo vicioso. Entonces, entre más como, más culpable me siento, y entre más culpable me siento, puedo volver a querer intentar llegar a esa estrategia nuevamente para regular. Como es una estrategia de afrontamiento, como les decía, que tenemos todos, tiende a ser inmediata, por lo que activa, digamos, como todo nuestro cuerpo en ese momento. Y al ser inmediata, hace que muchas veces funcione muy bien a corto plazo, porque tengo ansiedad, como, se me quita la ansiedad, pero realmente a largo plazo no termina siendo una estrategia que sea verdaderamente significativa. Y por último quería mencionar que me parece, esto lo encontré, que me parece muy bonita, el hambre emocional con qué sí se sacia. Si no se sacia con comida, ¿con qué sí se sacia? Y se satisface con qué? Con conexión, con amor, con expresión, digamos, puntualmente de la emoción que estamos viviendo, con contacto, con amor, con descanso y con comprensión. Vale. Y para continuar, entonces, el hambre física. Es un tema más netamente biológico, ¿no? Comemos y nos satisfacemos. Es un tema más pues, de la nutrición que necesita nuestro cuerpo. El problema es que a veces los hábitos o las costumbres que hemos tenido pueden incidir sobre ellos. Entonces, si estamos acostumbrados a comer cada cierta hora por relojito, muchas veces vamos a confiar más en la hora que en nuestro propio cuerpo. Entonces es la 1 de la tarde o son las 3 de la tarde y no he almorzado, entonces me angustio porque no he almorzado y yo debería haber almorzado a la 1. Pero a veces no nos damos cuenta si realmente estamos hambrientos o no. Y las sensaciones de hambre física pues están más relacionadas con el estómago gruñendo, se baja la energía, hay pensamientos constantes sobre comida y de alguna manera entonces hoy qué está pasando, ¿no? Y es que a veces muchas cosas del hambre física las podemos estar consumiendo cuando tenemos aburrimiento. Entonces, y por último quería presentarles esta hambre, que muchas veces es la que más nos cuesta aceptar como sociedad, ¿no? Es el hambre hedónica, es el hambre placentera. Por así decirlo, es la que primero castigamos cuando tenemos culpa. Es la que primero cuestionamos cuando otros sí se la permiten. Por contarles simplemente una anécdota, hace poquito estaba en el shower de una prima, que pues un baby shower, nos dieron comida, etcétera, y después dejaron un bolsito encima de la mesa con más melos. Y simplemente me quedé como observando, porque me llamó mucho la atención, como cada vez que pues éramos en este caso solo mujeres, cada vez que se acercaban a coger un masmelo pedían perdón. Ay, perdón, es que está muy rico. Y la otra decía, ay, perdón, no, mañana sí voy a hacer ejercicio. Ay, no, perdón, mañana, ¿saben? Como que tratamos de buscar excusas para gestionar el hecho de que nos gusta comer dulce. Y creo que por acá podemos empezar de alguna manera, porque generalmente en momentos, digamos ahorita cuando estamos en cuarentena, cuando tenemos mucha disposición de comida, cuando quizás el tiempo también está con mucha disponibilidad, seguramente esta es el hambre que está más disparada y yo también me atrevería a decir que quizás para mucho esta es el hambre que está siendo más castigada. Entonces, ¿qué encontramos al finalizar de toda, digamos, como este contexto? Y es que realmente cuando estamos hablando de rollos alimenticios o de descompensación con la comida o de buscar
en la comida ciertas respuestas, es que nos estamos encontrando con que tratamos de controlar cosas que no podemos controlar y que por intentar controlar terminamos generándonos un descontrol. Para personitas que estén teniendo en estos momentos problemas con quizás atracones de comida o con comer más de lo que están acostumbrados, échenle ojo a esto. ¿Qué estaremos tratando de controlar en nuestra vida a través de la comida? Que por supuesto eventualmente el control se es insuficiente y terminamos generando el descontrol. Porque detrás de tanto este control que lleva al descontrol, lo que termina viendo es emoción. Y lo que tenemos que mirar más allá de la comida, de qué estoy comiendo, ¿no? Si es macronutriente, micronutriente, porque en eso no voy a entrar, es qué es la emoción que está detrás que estoy gestionando con la comida y qué puedo hacer frente a ella. Vale. Como les decía, simplemente unos pequeños vistazos de si funcionan las dietas, ¿no? Porque también, digamos que uno de mis intereses es mucha gente está en esta época como con este tema de, no, pues estoy en cuarentena, entonces me voy a quedar en la casa y voy a ser súper juicioso, voy a hacer dieta, me voy a levantar todos los días a hacer ejercicios. Y se nos olvida que no estamos en una situación normal. Y que pretender que queramos tener como la misma productividad de antes no va a pasar. Estamos en un momento donde colectivamente estamos sufriendo de mucha ansiedad, donde los hábitos cambiaron radicalmente y donde de alguna manera un poco como la paciencia, que a veces es como que se puede confundir hasta con el aburrimiento, ya no se vuelve una virtud solamente, sino una necesidad. Y hoy la necesidad que tenemos es de relacionarnos de una manera diferente con todo esto. Y bajarle un poquito como a tanta sobreexigencia. Entonces, para las personitas que estén contemplando utilizar esta época de cuarentena para generar este tema de restricción atracón, que es lo que termina pasando, ¿no? No me permito ciertos alimentos y a las 5 horas estoy metida en la nevera tratando de satisfacer todo eso que no he podido hacer. Entonces, las dietas, ¿qué pasa? Que es la trampa, que aparentemente funcionan, porque si uno deja de comer, el cuerpo reacciona de una manera en que se ve la disminución de peso. Entonces, hay pérdida de peso rápido, pero generalmente no se mantiene en el tiempo. El otro es que ahorita estamos completamente bombardeados con la cantidad de información, de nuevas dietas, de diferentes metodologías para hacer diferentes cosas que hemos perdido la capacidad de tomar nosotros las decisiones por nosotros mismos. Generalmente están relacionadas con valorar la cantidad y la calidad de la comida, más no la forma en que nosotros, cada uno de nosotros, nos relacionamos con ella. Y por último, pues, se genera como esta sensación de que si la dieta X, Y, A o Z no funciona, es culpa mía, ¿no? Es porque yo no la hice bien. Pero realmente pues, ninguna termina funcionando a largo plazo, pero siempre nos genera esta sensación de que quizás somos nosotros los que no hicimos las cosas bien. Como les decía, no se centra en la relación hombre-comida, porque es muy diferente que yo, Natalia Rojas, me coma cierto almuerzo en un momento particular en mi vida versus que lo haga otra persona con otras necesidades también biológicas distintas. Y acá tenemos pues una frase de Nardone, ¿no? Lo que hace fallar la dieta es que todas se basan sobre la idea del control, de la limitación y del sacrificio. Por consiguiente, tarde o temprano se vuelven insoportables, porque terminan interfiriendo fuertemente con el sentimiento fundamental en el que se basa nuestra relación con la comida, el placer. Acá les conseguí otras dos citas que a mí pues, me llegaron en un momento importante. Perder radicalmente la fe en las dietas es la puerta de entrada a la paz con la comida. Generalmente para las personas que luchamos con la comida, hacer dieta simplemente es otra lucha más. Y la segunda es, hacer dieta vuelve a las personas que saben comer instintivamente en personas que le tienen miedo a la comida.
Y si a ustedes les está pasando alguna de estas dos cosas, es importante que alcen la mano, ¿no? La comida es una fuente, como les decía, tanto de placer como de disfrute, y no necesariamente una guerra, que es en lo que constantemente se ha generado, ¿no? Que estamos peleando, y además no solo una vez al día, sino todas las ingestas, en qué debería comer, cuánto debería comer, cómo debería comer. Y por eso entonces llegó esta mujer que se llama Evelyn Tribble. Ella formó, ¿no?, este concepto de alimentación intuitiva como un llamado de conciencia. Yo también lo he sentido como a la sociedad en general, a que dejemos de estar tan obsesionados con cosas que no necesariamente son valiosas. Y no sé si también ustedes en este momento, que la vida nos obligó a parar, se han dado cuenta de esto, que quizás lo que antes era tan importante quizás hoy ya no lo es, como que hoy las cosas más valiosas se hacen más transparentes. Y no sé si estar obsesionada todos los días con cómo me veo en el espejo, sin decir que la imagen corporal es importante, por supuesto que lo es. Pero como que nos está haciendo un llamado quizás como a entender de alguna manera que si volvemos a lo más puro que somos nosotros mismos, a confiar en nuestro instinto, a confiar en nuestras capacidades para gestionar la vida alimenticia, podemos obtener muchísima más información que simplemente siguiendo un menú o siguiendo unas dietas estrictas. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la alimentación intuitiva puntualmente? Es una nueva forma de comer. Es un proceso dinámico donde se sintonizan mente, cuerpo y comida. Claro, esto es aparentemente muy simple, ¿no? Porque a mí me suena completamente, ¿no?, racional, casi que me llama mucho. Pero quizás lo difícil es que hacerlo es bastante difícil por estar inmersos, digamos, como en esta cultura de dieta, en donde lo único que hacemos el uno al otro es esta satisfacción de decir, uy, ¿cómo estás de flaca? ¿Cuánto te adelgazaste? Te ves muy bien, te ves muy, muy saludable. Y no entender que a veces lo saludable no necesariamente está en la delgadez. ¿Mm? Y pues me gusta, les quería también traer esta frase, ¿no? Como independientemente del peso corporal, que es que esto es lo que me parece importante. Independientemente del peso corporal, hacer dieta termina siendo correlacionado con sentimientos de fracaso, baja autoestima y ansiedad social. Y estamos en una sociedad donde hacemos dieta desde los 8 o 11 años. ¿Mm? Y después nos cuestionamos por qué estamos insatisfechos con nosotros mismos, y digamos que terminamos entrando en una espiral de alguna manera que es difícil salir de ahí. Esta es una gran diferenciación, porque el punto no es no hacer dieta y darse, o sea, y simplemente desbordarse en comida, sobre todo pues haciendo la diferenciación que también podemos dejarnos llevar por el hambre emocional. Es un cambio simplemente de paradigma. Entonces, los que hacen dieta, ¿qué terminan pasando, no? Que piensan en comida todo el día, están obsesionados con el peso, la talla, el número, 100 gramos, 200, que tienden a tener atracones, porque por este mismo funcionamiento que les decía, entre control, 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 que termina llevando al descontrol, que están distraídos de la vida, porque si uno en este momento está más ensañado en si se comió 3 alberjas o 4, o si se subió X o Y, de alguna manera las cosas importantes en la vida se tienden a pasar. Tienden a esconderse o a avergonzarse de sus patrones alimenticios, ¿no? Que esto roba, a mí me parece que roba como esta capacidad de disfrute y de compartir con los demás. Y también, curiosamente, que piensan que son los únicos en la lucha. Y yo creería, bueno, no voy a echar un número que no sea cierto, pero siento que gran cantidad de personas que conozco están luchando con la comida de alguna manera, sin necesidad de tener un trastorno, sin necesidad de tener algo, ¿saben?, que aparentemente es gravísimo, están luchando. Y eso es importante verlo, porque si estamos luchando tenemos que hacer algo en contra de, pues para aligerar un poco esa carga. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? De alguna manera,
los que no hacen dieta generalmente llegan a tener un bienestar sin obsesionarse. Disminuyen los atrancones, disminuye la sensación de culpa, de vergüenza o de secretos que a veces también aparecen. Tienden a hacer ejercicio porque lo disfrutan, no porque tienen que bajar de peso. Y terminan, digamos, teniendo un peso mucho más estable que este peso que se llama yo-yo, ¿no? Que subimos, después bajamos, subimos, y terminan obteniendo de alguna manera tranquilidad. Entonces, ¿por qué puse normal entre comillas? Porque es importante que lo normal para uno no es necesariamente normal para otro. Y que digamos, como que la conciencia que hay detrás de ver nuestros hábitos alimenticios sea, por así decirlo, como una invitación a que vayamos construyendo nuestra propia normalidad. Que si Pepe o que si yo estoy viendo a la vecina por la ventana haciendo ejercicio todos los días, no necesariamente eso es lo que tengo que hacer yo. Pero quizás sí de ir desarrollando cuáles son como las características puntuales, por así decirlo, que necesito desarrollar yo para mejorar mi relación con mi cuerpo y con mi comida. Entonces, la alimentación normal generalmente, ¿qué pasa? Se come cuando se tiene hambre y se para cuando se está lleno. Para las personitas que no paramos, que digamos en ese caso soy la que más me siento vista, ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo en tratar de hacerlo, porque si no paramos cuando estamos llenos, que estamos alimentando otra cosa. Seguramente esto que les menciono de utilizar la comida como estrategia. Lo que más es alimentación normal, dejar de comer cuando se esté lleno, no cuando debería lo indique, es que ya ha comido 200 gramos de pollo o es que azúcar en las noches, no debería. Dedicar cierto tiempo a la selección de comida, y esta sería una sugerencia ahorita, digamos, en estos tiempos que les haría de entrada, y es tengan un contacto con la comida antes de ser procesada. Mientras se está cocinando, no necesariamente tienen que cocinar, porque sé que hay algunas personas que no les gusta, pero que por lo menos decidan que en anterioridad miren qué les gusta, porque me gusta más el brócoli, porque el brócoli nunca me ha gustado, que hay, digamos, en la combinación de estos tres sabores que me llama tanto y me gusta. Teniendo en cuenta, por supuesto, las propiedades nutricionales, digamos, sobre todo, pues ahorita también tenemos que tomar decisiones desde un lugar de si comemos más, con más minerales y más vitaminas, vamos a tener más energía, pero no al punto de restringirse en ciertos alimentos simplemente porque no nos permitimos el placer. Darse el permiso de comer emocionalmente, como les decía, pero si lo hacemos, simplemente hacerlo con conciencia, saber que esto es lo que hago, porque no hay nada más delicioso que después, no sé, si alguno ha tenido alguna decepción amorosa, comerse un pote de helado, y sé que suena cliché, pero es que es delicioso, y ponerse a ver una serie en Netflix, de alguna manera, estrategias que funcionan y que son ricas para todos. Bueno, y esto un poco que les decía, es incluir un poco más de confianza en nuestro cuerpo. Esto toma tiempo y atención, esto no simplemente pasa, sino de confiar en que nuestro cuerpo es un poco más sabio que nuestra mente y nuestras reglas, para que también la comida sea una área de nuestra vida y no la vida misma. Para las personas que la comida está haciendo la vida misma, a estas son las que las invito nuevamente a alzar la manita y revisar, ¿no? Revisar, porque por supuesto, y bueno, a mí que me encanta la comida, es una de las áreas muy importantes, pero no lo puedo ser todo, porque si lo es todo, se va la vida entera. Es ser flexible, ¿no? Es la rigidez lo único que trae es descontrol, de alguna manera, o obsesión, y si se presentan las dos, digamos que lo que se termina dando es malestar. Entonces es una invitación a ser flexibles, por supuesto hay algunas cosas que hacemos como seres humanos simplemente como para encajar o para encajarnos mejor en, digamos, en horarios, en dinámicas de familia, etcétera. Pero ser flexibles en términos de horarios, de cantidad, de calidad de alimento,
porque nosotros los seres humanos somos en proceso, ¿no? De alguna manera, quien se despierta por la mañana quizás no es lo mismo que levantarse por, pues, quien es la persona que termina estando por la tarde, tuvo diferentes retos que afrontar durante el día, y también tenemos que entender que no somos estáticos. Entonces una manzana a cierta hora no es lo mismo que otra manzana en otro momento. Y nuevamente, pues como les decía, no se trata de buscar perfección, sino de buscar un balance. Y sobre todo es decidir, ¿no? Es decidir en el momento presente qué quiero, qué necesito o qué necesidad tengo que satisfacer. Para algunos, digamos que generalmente es una de las preguntas que me tienden a hacer y es, bueno, pero eso ¿cómo se hace? Y por supuesto este es un proceso, pero pues simplemente quisiera como darle estos pequeños tipsitos de cómo lo harían en un momento puntual. La idea es que lo puedan hacer en diferentes momentos, no se me vayan a ir tampoco a ser radicales de hacerlo todas las veces porque se vuelve insostenible, pero por lo menos que intenten hacer este ejercicio. Y la primera es comer sin distracciones, una vez, sin televisor, sin celular, sin mirar qué tengo pendiente, sin tener la cabeza en otro lugar. Y entonces mientras lo estás haciendo, escucha cómo se siente tu cuerpo antes de comer. Determina qué tanta hambre, tienes ganas como de qué, como que logra ir afinando esa sabiduría interna que es la que a veces nos cuesta responder. Mientras estás comiendo, ve despacio, mastica, saborea, hazte una pausa, ¿no? En ese momento, ¿cómo me siento? ¿Esto que estoy comiendo me lo estoy disfrutando? Porque para las personas, insisto, que tendemos a comer de más, si no lo estás disfrutando, ¿por qué sigues comiendo algo que no estás disfrutando? Y si estás satisfecha, ya ha sido suficiente y otra ingesta eventualmente vendrá, ¿no? A veces el ciclo de atracón-restricción del que mencioné anteriormente pasa, es porque de alguna manera no honramos nuestra hambre física. Entonces lo que hacemos es no comer en algunos momentos y lo que termina generando es un ciclo donde por no haber hecho eso terminamos comiendo mucho más de lo que hubiéramos comido en un principio. Revisa cómo se siente el cuerpo cuando termines y pues repite, digamos que repite el ejercicio. Esta es una de las alternativas de alguna manera para escuchar un poco, como para ir canalizando nuestra conexión con nuestro cuerpo. Y vale, ya para ir finalizando, que me quedan unos pequeños minuticos, quería pues, tomar el tiempo como de responder esta pregunta, ¿no? Porque si la invitación es, si vamos a tener alguna estrategia de afrontamiento frente a algunas emociones con la comida, háganlo. Pero no lo hagamos siempre. Entonces ahí viene la situación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y es esta pregunta, ¿cómo podríamos regular las emociones de forma más sana? Lo primero es que primero tenemos que identificarlas. Y muchas veces creemos que lo hacemos, pero pues gran parte de las veces quedan por ahí volando. Entonces una de las cosas más significativas para hacerlas es escríbanlo, puntualicen qué es, ¿sabes? Esto que me preocupa es esto, lo que me está generando ansiedad es esto, el miedo que tengo en este momento es este. Escriban y reconozcan cuáles son los pensamientos de alguna manera que desataron, por así decirlo, esta sensación. Si se puede, sería el punto 2, genera pensamientos alternativos y realistas, ¿no? Cuando veamos que el uno realmente son miedos o son preocupaciones que no podemos incidir sobre ellas, trata de cambiarlos por algunos otros. Digamos, hablar con otras personas genera esta posibilidad de como, no, pero, ¿saben? Como a veces uno se enrolla en un vaso de agua y el de al lado le dice, no, pero tranquila, puedes hacer A, B y C. Y uno, listo, súper, gracias. Háblenlo. Busquen las diferentes alternativas que sean realistas. Olvida la sobreexigencia. Primero yo diría, olvídenlo siempre, pero de alguna manera, hoy más que nunca, porque estamos en un periodo de incertidumbre donde no sabemos qué vaya a pasar. Pero lo que sí sabemos, primero, es que saldremos de esto. Y segundo, que quizás el 10 para el que está todavía en el colegio, o la nota en la universidad,
o si llegó puntual a la reunión virtual o no, de alguna manera no sé si hoy sea lo que es más importante para mirar. El 4 punto, pilas con los deberías, ¿no? Yo debería hacer esto, yo debería hacer esto otro, es que mi novio sí lo está haciendo y es que a mí me da culpa cuando no lo... Pilas, pilas porque los deberías vienen a enseñarnos muchas cosas, es cierto, pero generalmente lo que nos terminan trayendo de alguna manera es más culpa, porque digamos, no sé, sentirse, esto sería una pregunta retórica, como ustedes, las personas que se sienten mal con su cuerpo, ¿realmente creen que eso incida en que vayan efectivamente a hacer ejercicio o no? A mí no me funciona. Entonces, de alguna manera, como, ¿por qué estar dándonos palo todo el tiempo? Si eso efectivamente no nos lleva a la acción, ¿cuál es la intención como de seguirlo manteniendo? Entonces, la famosa frase, si queremos hacer cosas diferentes, pues no, como llegar a diferentes, como que ahí me enredé, ¿no? La locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Entonces, si queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. 5, y la puse con mucha cautela, por así decirlo, realizar actividad física. Pero pilas, no es actividad física para bajarme el brownie que me comí ayer a las 5. Eso lo único que va a generar es más angustia y culpabilidad. Es realizar actividad física porque es para nuestro cuerpo importante. Entonces, realizar actividad física no es matarse y correr en círculos en el apartamento o quien tenga una bicicleta. Quizás tan solo sea hacer 10 minutos o quizás sea, ¿saben? Como hacer algo que nos apasione, a las personas que les guste bailar, que bailen, a las personas que les guste hacer ejercicio, que lo hagan, pero tener muy en cuenta desde qué lugar lo estamos haciendo, porque el cuerpo lo sabe. Y si queremos algo positivo para nuestro cuerpo, lo recibe como positivo, pero si lo recibimos desde el castigo, generalmente también el cuerpo lo va a terminar resintiendo. 6, cuidar el momento de descanso y sueño, sobre todo ahorita, que tenemos, que la mayoría podrá tener mucho tiempo libre, etcétera. Tratemos de mantener esos hábitos porque también es importante, o sea, sobre todo el descanso del sueño termina generando una implicación súper fuerte en la alimentación. Entonces, de alguna manera, si lo que queremos es comer saludablemente, pero no dormimos bien, pero no manejamos nuestra ansiedad, pues nos estamos haciendo cada vez más difícil que sea para nosotros tomar decisiones alimenticias desde la intuición y no necesariamente desde el aburrimiento o desde el cansancio. Y bueno, para el tema del sueño tendremos una de estas charlas en Psicoandinos para que también vayan a verla. Y la última y no menos importante, si esto se vuelve un rollo, no hay rollo. Si esto se vuelve un problema que les cuesta gestionar, busquen ayuda profesional, ya sea por el tema alimenticio como tal, si no estamos pudiendo gestionar nuestra relación con la comida, o si de pronto solamente si no estamos pudiendo manejar nuestra ansiedad o nuestros miedos. Y entonces algunas técnicas. Unas técnicas de regulación emocional de distracción terminan siendo leer, escuchar música que disfrutes, nuevamente hacer ejercicio, mover el cuerpo, actividades mindful que te permitan estar ahí, mantener tus manos ocupadas, cocinar, hacer manualidades, sentirse de alguna manera útil y conectarse con otros también termina siendo una súper fuerte, súper importante. Y otras estrategias más de tipo de relajación, hacer respiraciones profundas, desconectarse de la tecnología, que a veces es una ayuda súper importante y casi la mejor amiga que tenemos en este momento, pero también descansar de ella, ¿no? A veces hasta los novios aburren. Ser consciente de tu cuerpo, ¿no? Como de alguna manera también permitirse consentir a tu cuerpo, que necesito descanso, necesito un baño de agua caliente, necesito un masaje, necesito hacer algo que me dé tranquilidad. Usar ropa cómoda. Sé que para otros, digamos, han hecho mucho como la idea que en esta cuarentena se tienen que mantener ciertos hábitos y
y ojalá bañarse en las mañanas y ojalá cambiarse de ropa como si se estuviera yendo a trabajar. Y sí, o sea, pero en algunos momentos no necesariamente. Para las personas que están sufriendo o que están teniendo problemas puntualmente ahorita con el tema de la imagen corporal, usen ropa cómoda. Permítanse estar en su vida, en su día normal, sin tener que estar pensando en el jean o en lo que antes me ponía que ahora no. Conéctate con el mundo, digamos que es otra de las estrategias que nos puedan permitir como ir más allá de nosotros mismos y de ver que esto que nos está pasando solo es nuestro. Y por último, duerme lo suficiente. Ahora sí, para cerrar, y perdón los minuticos que me extendí, esta es una frase que me encontré en Instagram y simplemente me llegó al corazón, sobre todo en este momento de tanta cosa. Y la voy a leer, ¿no? Todo pasará y seremos más agradecidos, más solidarios, más empáticos, más humildes, más justos, mejores personas y habremos aprendido. Esta es un poco la invitación a tomarnos este periodo para estar con nosotros mismos y para estar con las personas a nuestro alrededor que amamos y también para estar con el mundo y con todo esto que estamos viviendo. Perfecto. No sé si tengamos algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias por la maravillosa presentación. Te tengo unas preguntas. A todos que tengan preguntas, por favor, en el chat y yo ya tengo registradas varias. Entonces, bueno, la primera nos la hace Andrea y dice, ¿cómo manejar esto frente a los hijos? Si yo no como por la noche, mis hijos dicen que tampoco tienen hambre y hacen lo mismo, y sin embargo ellos están en una edad de crecimiento. Esa sería la primera pregunta. Vale, digamos que para responderte y ser muy purista desde este tema de intuitive eating, hay un capítulo particular sobre cómo hacer intuitive eating con los hijos, porque por supuesto es complicado, porque además a veces que es el rollo más que confiar en que ellos sepan qué es lo que quieren, es confiar en nosotros mismos en permitirles eso. Porque yo igual antes de eso te preguntaría igualmente el tema de no comer por las noches desde dónde viene. Si viene desde un hábito de en ese momento no tienes hambre o si viene más desde un lugar de si no como por la noche me voy a sentir mejor con esto o con lo otro. Pero digamos que esto vendría, entiendo que no te puedo dar una respuesta como completamente puntual a tu caso, pero sí podría ser una invitación a un diálogo con ellos para que ellos también vayan relacionándose con la comida desde su perspectiva, porque de alguna manera, si entiendo la pregunta, si yo no hago, ellos no hacen lo mismo, pero entender que tú eres una persona diferente a ellos y que ellos, cada uno, su personita también pueden ser diferentes, puede ser una de las estrategias que te dé como más margen de acción, como que ellos, porque la pregunta que te haría, lo que te están diciendo es estamos preocupados porque no comes por las noches, o lo que te están diciendo es de alguna manera somos distintos, ¿no? Casi que pues te invitaría a eso, como de alguna manera ver desde dónde está viniendo este hábito, por así decirlo. Y también el tema de la diferenciación de ellos son ellos y tú eres tú. Perfecto. Tenemos otra pregunta de alguien con el título de V. Pine, no sé, me perdonan. Y dice que ella hace ejercicio con el entrenador y el entrenador le da una dieta. Debido a la cuarentena no ha podido seguir el ejercicio ni la dieta, lo cual le genera ansiedad y depresión. Igual dice que el entrenador le baja los kilos que ella se suba durante la cuarentena. Y que como, sí, y ella misma pregunta que cómo podemos manejar estos momentos para controlar la ansiedad. Vale. Es que de alguna manera tu misma pregunta me da como la concepción de ver claramente que esa es la dificultad que tenemos, que estamos tan inmersos en la cultura de dieta que solo acudimos a la dieta como la solución o la fórmula, ¿no? Yo siento que hacer ejercicio guiado para las personas que no sabemos es supremamente importante, pero estar todo el tiempo
preocupados por los kilos y cuánto me subo y cómo compenso, es tan solo seguir confiando más en, por así decirlo, en información externa, ya sea una dieta, lo que me diga la nutricionista, si es con nutricionista, o lo que me diga el entrenador, en vez de confiar en ti misma y en las decisiones que tú tomas. Claro, lo que digo, pasar por acá es un periodo que quizás genera angustia por pensar que uno se va a subir de peso, pero realmente no tendrías por qué subir de peso si comes desde este lugar. Si te excedes en comida y comes emocionalmente más veces de las que deberías, seguramente subas de peso, pero no es por confiar en tus señales de saciedad. Así que la invitación de alguna manera sería, si tienes hambre, come. Si no tienes hambre y vas a comer, evalúa qué es lo que está pasando ahí. Pero de alguna manera tu pregunta me hace, no, me parece que es muy clara de cómo de pronto el estar tan inmersa en dietas no te está permitiendo confiar en tus propias señales. Y la segunda, perdóname María Luisa, que era más relacionada con la ansiedad. No sé si ya la respondí de alguna manera, que eso fue como al final de la presentación. ¿De cómo gestionar la ansiedad? Vale. Sí, correcto. Sí, esa la respondiste, entonces seguimos con otra pregunta de Sandra Beatriz León, que dice, ¿existen alimentos con zinc, vitamina C y magnesio? ¿Cómo podemos desde esos alimentos regular la ansiedad que podemos estar teniendo? Digamos que pues en ese sentido sí se podría hacer una alimentación basada en incluir este tipo de nutrientes, digamos. Ahorita están muy, yo digo de moda, pero pues el tema del aguacate, las almendras, como también buenas, digamos como buenas grasas, que eso genera que el metabolismo esté cada vez más rápido. Y de alguna manera, por supuesto que ayudaría. Lo que pasa es que la pregunta sería si la ansiedad es biológica o si es emocional. Porque si es emocional, independientemente de cuántos zinc le metas, lo emocional va a prevalecer y eso es lo que tienes que mirar. Y pues claro, estos componentes están tanto en la alimentación y para las personas de pronto que no lo puedan conseguir de esa manera también podrían tener diferentes, me olvidé el nombre, suministros, pues como o sea, el magnesio lo venden aparte, que regula mucho la parte intestinal. Entonces, suplementos, esa es la palabra que está usando. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta de Jonathan que dice, ¿cómo reducir la velocidad de comer si ya es algo automático, aun cuando se cumplen las condiciones de estar sin distracciones y demás? Bueno, creo que es una buena pregunta, es porque entiendo que de alguna manera el hecho de que ya estés quitando distracciones es que estás tratando de ocuparte de eso, ¿no? Y si aún así ya te estás pues como haciendo cargo y reducir la velocidad no está siendo posible, quizás de pronto hay que revisar casi que la velocidad en términos generales, no solo en la alimentación. Yo te invitaría a que primero tengas un poquito, o sea, frente a las cosas que nos cuestan, generalmente las intentamos cambiar de una manera tan abrupta que lo que terminamos generándonos es más presión. Si esto te está costando, date un poquito más pues como de margen, ¿vale? Y trata de pronto de buscar alternativas como poner temporizadores en el celular, darte solo un bocadito y masticarlo 30 veces y pones una rayita cada vez que lo masticas. Pedirle a una persona que esté al frente tuyo, digamos como estar casi que mimiqueando lo que la otra persona esté comiendo, digo en términos de la rapidez, tratar de ir a la par de otra persona. Estos son tan solo ejercicios que puedes ir haciendo, que claro, insisto, no lo hagas todo el tiempo porque se volvería insostenible, pero podrían ser ejercicios que poco a poco te ayuden a manejar esa sensación. Y muchas veces también te diría, lo que generalmente hay detrás de comer con prisa es la relación con la comida, ¿no? Si te la estás disfrutando y si hay una ansiedad, una emoción debajo. Correcto. Mil gracias. Excelente pregunta. Tenemos otra pregunta de María del Pilar Rincón que dice que
La comida también cumple una función social y es una disculpa para reunir a la familia, para cocinar entre todos, comerse una pizza, etcétera, disfrutándoselo y no sintiendo culpa. Completamente de acuerdo contigo. Y sobre todo más ahora, disfrutemos de la compañía y disfrutemos de la comida porque para eso está. Eh, y por supuesto la función social, el aprender entre unos y otros, porque bueno, era otra cosa que también quería, aprovechando ahorita, para las personas que están en familia y que no les gusta la cocina, de pronto podría ser una oportunidad para estar ahí al ladito y simplemente mirar desde la trinchera, o para de alguna manera pensarse por la mañana todos el menú y hoy qué queremos todos y qué necesitamos para que eso se dé. O de pronto, digamos, durante la semana establecer ciertos roles. Entonces hoy el almuerzo del martes lo va a decidir Juan, que es el hijo chiquito, y todos empezar a generar como un relacionamiento pues de esto social que nos permite la comida, para también sacarle el disfrute a ese, por así decirlo, a ese tipo, que era uno de los tipos de alimentación que les mencionaba. Excelente. Tenemos una pregunta muy interesante de Parra Patiño que nos dice que la mamá es diabética y trata de cuidarla mucho con la alimentación en estos momentos porque le da mucha ansiedad. Entonces, ¿cómo hace para ayudarle con su ansiedad que a veces coma cosas que quiera pero que no la vayan a enfermar? Vale. Y creo y te agradezco mucho por la pregunta, porque muchas veces las enfermedades o las condiciones es una de las cosas que truncan más como este tipo de abordajes frente a la alimentación, porque dan miedo, ¿no? Nos da miedo porque creamos que la persona va a comer, va a sufrir, porque eso es lo que nos han dicho siempre. Porque estamos parados desde la idea, de alguna manera, que si come dulces, que va a comer siempre. Y yo te diría, sobre todo en este momento, evalúa y pone en una balanza qué le está generando más ansiedad, la restricción como tal del alimento, eh, y la prohibición de tenerlo, o qué pasaría si se le pudiera permitir en menor medida, o digamos, puntualmente le da ser diabética, me imagino que me estás hablando de alimentos con contenido dulce. Ahorita también hay muchas alternativas de dulces para diabéticos que son bastante ricos, pero de alguna manera, claro, si la pregunta es cómo ayudar a gestionar la ansiedad, pues ojalá no a través de la comida, porque eso la podría poner en riesgo. Pero también ver si lo que le está generando ansiedad en este momento puntual es la restricción, evaluar si podemos flexibilizar una gotica esa restricción, y de pronto eso pueda generar de alguna manera un cambio, por lo menos a nivel emocional con ella. Nos llega una última pregunta, está más relacionada con la depresión, no tanto con la parte de alimentación, pero dice que sí es normal que en esta época que estamos pasando nos dé depresión por la falta de un ser querido que partió al cielo en el 2014 y fue la mamá de quien nos hace la pregunta, pero es Vale, ahora cuando más la extraña. ok. Digamos que el tema del duelo siempre nos ha puesto en jaque, ¿no? Creo que es una de las cosas más dolorosas que el ser humano tiene que venir a transitar, y al mismo tiempo eh, es lo más certero también que tenemos, ¿no? La muerte, de alguna manera. Eh, Cuando me preguntas si es normal o no, me cuesta responder desde ese lugar, porque en ese sentido tampoco nada es normal. Te invitaría a preguntarte, claro, desde el 2014 a hoy ha pasado mucho tiempo. Extrañarla ahora no me parece raro. Extrañar a una persona amada me parece lo más natural y lo más humano posible. Pero que si el extrañar te está impidiendo tener un funcionamiento normal en tu vida, o te está generando perder la conexión con tu propósito, ahí sí te invitaría nuevamente a ser de estas personitas que alcen la mano y quizás este tema lo puedan hablar con un profesional. Eh, Porque claro, este momento está revolviendo muchas cosas y está sacando muchas cosas de nosotros, incertidumbre, ansiedades, insisto, como cada uno está teniendo su momento, ¿no? Con todo esto, porque a cada persona le pega diferente. Y si esto es lo que te está pegando a ti, creo que es importante que lo revises.
Perdón. Les queremos recordar para la última pregunta, el lunes 13 de abril vamos a tener una charla sobre duelo, entonces los invito por la misma hora, mismo canal, los invito a que se unan y para que ustedes puedan conocer más sobre el tema, si es un tema que les está tocando en este momento, perdón, y les llama la atención. Les pongo aquí las siguientes charlas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que ya todos han hecho sus preguntas. Muchísimas gracias a Natalia por esta maravillosa presentación. Muchísimas gracias en nombre de Psicoandinos y Uniandinos a todos los que participaron y se conectaron. Vamos a tener las siguientes charlas sobre sueño el 6 de abril, sobre emociones el 8 de abril y el 13 de abril, como les comentamos, sobre duelo. Una última pregunta, Natalia, fue que nos preguntaron si puedes mandar la presentación o de pronto mejor un resumen. No sé. Sí, claro que sí, nos tocaría mirar lo técnico de cómo lo haríamos para hacerlos llegar a los participantes, pero por supuesto ya miramos cómo lo hacemos. Y ahí estaba mirando si había quedado grabada, ¿sabes eso? No sé si quedó, sí quedó grabada. Entonces miraremos cómo reproducirla eventualmente más adelante. Perfecto, entonces sí, con este tema técnico pues ya nos encargaremos para que tengan toda la información ustedes. Perfecto, entonces, bueno, pues... Bueno, yo me despido, muchísimas gracias a todos también por su atención, entiendo que el tiempo también es muy valioso, así que muchas gracias por haberme regalado. Bueno, y bueno, gracias. Un abrazo. Cualquier cosa les dejamos el correo del capítulo si tienen alguna pregunta o si quieren algo sobre la charla de esta noche. Gracias a todos.